Bienvenidos a Barman en Red, amigos, amigas. Espero que estéis muy bien. Venga, pues en este tutorial de montar nuestro bar en casa, nos vamos a ir con los amargos, licores amargos o bitters, también los llamamos. Entonces, os lo voy a decir de una forma muy básica y muy sencilla. Para diferenciarlos, yo los clasifico de dos maneras. Todos estos son licores amargos, son bitter, son amaros, es fernet, ¿vale? Y entonces os vais a hacer un lío de la leche, vamos, porque esto, alguien que no toca mucho la coctelería, se hace alguna bebida de vez en cuando en casa, llega a este momento y dice, bueno, ¿de qué me está hablando? Y no quiero que pase esto, ¿vale? Quiero que lo entendáis. Entonces voy a separar los licores, botellas normales, muy sencillito, ¿vale? Los que tengo aquí, los que están en este lado. Todos estos que están aquí, botellas normales. Y luego unas botellitas pequeñitas, que a esto yo lo llamo bitter. La mayoría de nosotros que hacemos bebidas, coctelería, los llamamos bitter. Entonces estos que son, estos amargos es para darles un golpecito. Porque esta botellita de amargo, mirad, ¿veis? Este bitter vale igual que cualquiera de estas, O sea, te sale lo mismo y mirar la capacidad. Se identifica muy bien, primero por el tamaño, que es una botellita pequeña, y segundo porque tiene para darle un golpe, ¿veis? Tiene ahí nada más que un agujerito pequeño. No tiene el típico tapón de estos o estos que no llevan tapón, muchos de ellos vienen sin el dosificador. O sea que esto es para darle un golpecito. Es muy fácil identificarlos y estos ya los veremos en otro vídeo mucho más adelante, porque esto es ya cuando vamos más avanzados, cuando estamos montando nuestro bar en casa y vamos bastante avanzados, ya veremos estos. Entonces nos vamos a ir con los que más o menos podéis encontrar fácilmente, y son los que más juego nos van a dar a la hora de hacer cócteles. Entonces, ¿qué es lo más importante? Estos, mirar, vais a encontrar en alguno de ellos, por ejemplo en el Campari pone aquí bitter, en el Aperol pone aperitivo, Fernet pone Fernet, yo por aquí no encuentro que ponga amargo, bitter, nada. En el Cinar tampoco pone nada de amargo. En este Amaro, ¿veis? Que es amargo también. Son nombres genéricos. Y luego en este nada, pone licor Jägermeister, porque el Jäger, también es un amargo. Tiene un toque amargo. Y vamos a ir viéndolos uno a uno. Quitamos el Jäger, este es alemán, y dejamos estos 5, por ejemplo, ¿vale? Y son todos italianos. Estos son todos italianos. O sea, los cracks en los licores de este tipo amargos son los italianos. Hay algún licor más por ahí alemán o de otro país, pero vamos, los italianos en esto se salen, sobre todo porque en la Edad Media en Italia los monjes en los monasterios ya preparaban sus brebajes medicinales, utilizando alcohol y un montón de hierbas, y posteriormente se fueron convirtiendo y adaptando en licores, y entonces fue llegando a la población. El toque amargo, algunos tienen un toque amargo más potente, otros un poquito menos, como es lógico, y entonces normalmente nosotros tenemos preparado el paladar para bebidas dulces. Al principio nos va a sorprender un poco el toque amargo, es lógico, joder. A mí me sorprendía el toque picante o salado cuando usaba pues las margaritas y esto, hasta que te vas haciendo a esos sabores, tu paladar los vas haciendo, y luego está muy bien. ¿Por qué? Porque al mezclarlos los cócteles, si se sabe combinar bien en su justa medida y con los ingredientes, se hacen cócteles espectaculares, reduciendo el toque amargo con otros ingredientes y se logran unos sabores geniales. Y aparte que con algunas de estas bebidas hay unos clásicos total de la coctelería, cócteles muy antiguos que siguen vigentes ahora mismo. Mirad, todos ellos se elaboran, se fabrican a partir de numerosos ingredientes, y la mayoría de las veces las recetas son secretas. Así que vamos a ir tocándolos un poco por su sabor, ¿vale?
el que más os pueda convenir. Vamos a poner, mira, vamos a empezar, por ejemplo, por el Fernet. Fernet es un nombre genérico, ¿vale? Para este tipo de licores. O sea que es un nombre genérico que lo puede usar cualquier marca. ¿Cuál es el que más conocido? El Fernet más conocido, el Fernet Branca, que es este que tenemos aquí, ¿eh? Cuando se creó esto, los argentinos lo adoran, el Fernet. Yo creo que lo consumen incluso más que los italianos, no lo sé seguro, pero yo creo que lo consumen más que los italianos. Tienen un combinado muy característico de ellos, que luego lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué tiene el Fernet? Yo cuando lo pruebo solo, porque esto se puede tomar en chupitos, se puede tomar en una copita solo, o combinados cualquiera de ellos, porque son digestivos y eso, o sea, como a base de hierbas. Entonces, yo cuando me lo llevo a la nariz, el Fernet, a mí me da un toque de menta y regaliz. Luego, cuando ya lo voy a beber, lo pruebo, lo tengo en la boca, en el paladar, es intenso, ¿eh? Este es un amargo bastante intenso. Y vuelvo a saborear la menta esa y la genciana con regaliz, que la genciana es lo que le da el toque amargo. Y en la boca además se te queda bastante tiempo. Y voy a haceros pues bueno, pues la mezcla, el combinado más famoso con Fernet que hay pues en el mundo. Entonces vamos a hacerlo ahora, es muy facilito y vamos a por él. Bueno, y si algún argentino es tan amable de explicarme por qué os gusta tanto esta combinación, si es que explicármelo de una forma sencilla, ¿por qué os gusta tanto? ¿Qué sentís cuando bebéis, cuando hacéis esta combinación? Que me parece muy bien, ¿eh? Que os guste, cuidado. Cada uno toma lo que quiere, pero es que, joder, siempre que me junto con algún argentino, esta combinación le encanta. Es increíble. Es increíble. ¿Qué lleva? Mira, pues en un vaso alto con hielo. Luego yo le echo estas medidas, pero cada uno, yo creo que luego cada uno lo ajusta a como le gusta. El 60 mililitros de Fernet Branca, 30 y 30, 60. Y luego lo rellenamos con Coca-Cola. Es increíble, es que no tiene más secreto. Lo rellenamos de cola. ¿Por qué os gusta tanto? Yo me pregunto muchas veces. ¿Por qué lo queréis tanto a esto así? A ver, ¿por qué? Explicármelo, por favor. ¿Qué explicación tiene? ¿Qué explicación tiene? Mezcláis un poquito y ya está. El Fernet, que es como fútbol, alguna explicación tiene que tener. Porque si no, venga, una rodajita de naranja ahí, pues yo le meto siempre una rodajita, una piel de naranja, ya como queráis vosotros, ¿vale? Como os guste. Pues bueno, aquí tenéis el Fernet con cola. Cada uno le echa su medida, me parece un poco cada cual como le guste, pero bueno, ahí tenéis, si queréis probarlo y tenéis una botella de Fernet, este coctelito, este combinado está muy bien, ¿eh? Para empezar a tocar un poco los amargos. Vamos a por más. Ahora vamos a ver el Campari. Venga, el Campari. Este es un amargo de los más conocidos. En el mundo de la coctelería se usa mucho. Hay muchas recetas con él. Por eso nos interesa tenerlo en el bar. Cuando montemos nuestro bar, pues joder, es fundamental tener un Campari, no hay que darle vueltas. Italiano, como son casi todos, menos el alemán, el Jäger. Y entonces este se creó en 1860 en Milán, en el Café Campari, y tiene hasta 60 ingredientes secretos, o sea que no le vamos a sacar los ingredientes. ¿A qué sabe? A mí me sabe, yo cuando me lo acerco a la nariz me da aromas muy ricos, además de naranja amarga, y luego cuando lo veo lo primero que noto es como que tiene un amargor con un toque cítrico
en la boca se queda un sabor afrutado y notas muy herbal, muy herbáceo, notas mucha hierba. Es potente, ¿eh? Pero bueno, pero es menos que el Fernet. El Fernet a mí me parece más potente, tiene un amargor más fuerte. Entonces por eso voy a seleccionar más el Campari. Y ya os digo, tiene un montón de recetas y nos va a dar muchísimo juego en nuestro bar, pero muchas recetas, ¿eh? Uno de los cócteles más famosos que se hace con Campari es el Negroni, además de ser uno de los que más se consumen en el mundo, y es muy facilito hacerlo. Es un cóctel muy sencillo. Lo voy a hacer porque se hace en un momento, pues bueno, para que tengáis, yo creo que ya lo he hecho en alguna ocasión, pero bueno, aquí en este tutorial le va bien un vaso bajo, echáis un hielo, ya veréis, es muy fácil de hacer. ¿Qué nos va a llevar? Pues mirad, nos lleva una ginebra, nos lleva un vermut rojo y nos lleva el Campari a partes iguales. Le echamos una onza, ya veréis, muy sencillito, ¿eh? Y aprovechamos 30 mililitros, una onza de Campari. Ahí, bueno, si quiere salir bien esto. Ahí, una oncita de Campari, 30, por ahí. Una onza de vermut rojo, ahí, 30, y una onza de gin, 30 también. Y nos tenemos un Negroni que hemos hecho en nada, en un momentito. Le dais una vueltecita, mezcláis un poquito, ¿vale? Ahí. Bueno, se ha querido escapar la cuchara. Le metéis una rodajita de naranja media. Y aquí tenéis un Negroni que se hace en un momento, es muy rico, ¿vale? Entonces el Campari lo vamos a seleccionar para nuestro bar, ¿de acuerdo? Voy a retirar esto y continúo. Ahora nos vamos con el Aperol. Para mí, uno de los amargos más divinos que hay. Pertenece al grupo Campari, o sea, es de la misma marca, del mismo grupo, y en realidad pues es el hermano pequeño del Campari. ¿Qué está pasando? Que cada vez se hace más mayor y más grande a nivel mundial el Aperol. ¿Por qué? Porque tiene una cosa, tiene algo básico que tenéis que tener muy en cuenta. El Aperol tiene una graduación de 11 grados tiene el Aperol. Y nos vamos al Campari y el Campari tiene 25 grados. Entonces, ¿qué pasa? Tiene menos de la mitad de graduación el Aperol. El amargor es mucho más suave, muchísimo más de la mitad. Entonces es más agradable. Para empezar con amargos, este es divino por la graduación y porque tiene menos amargor, es más sencillo de beber, ¿vale? Entonces el Aperol, este se creó en 1919 y se empezó a volver muy popular después de la Segunda Guerra Mundial. Al utilizarlo, su potencia, ya os digo, baja mucho y entonces eso para mí es fundamental. Lo hueles y tiene también un toque de naranja y en la boca tiene un sabor ahí, naranja, agridulce, sabéis, muy rico, ¿eh? Y un sutil amargor, muy sutil. Es muy agradable en la boca y además desaparece muy rápido en el paladar, o sea que este se puede utilizar muy bien y este es fundamental para empezar a tenerlo. Es uno de los que yo os aconsejo. A mí me encanta mucho el Aperol. De hecho, cuando me siento en alguna terraza o algo por las tardes, a las 7 de la tarde, pues me pido siempre hay un cóctel icónico que se hace con este licor, que es el Aperol Spritz. Y bueno, para mí también es icónico porque me gusta mucho pedirlo. Entonces lo pido siempre. Me encanta por las tardes tomarme un Aperol. Es muy fácil de hacer, ¿eh? Es muy sencillito. Mirad, cogéis una copa de vino, la llenáis de hielo, eso sí, hay que llenarla de hielo siempre, ¿eh? Este es un cóctel, un combinado muy refrescante. También está en
en la IVA, la Asociación Internacional de Bartenders, de camareros. Ahí, con eso. Y otro hielito más, ¿eh? No os cortéis con los hielos, ¿vale? Que este se hace con mucho hielo. Y el Negroni también, el anterior que hemos hecho, fijaos, o sea, que tienen posicionados dos a nivel internacional, ¿eh? Considerados grandes cócteles, ¿vale? Entonces, ¿qué nos lleva el Aperol? ¿Qué nos va a llevar? 2 onzas de Aperol, 60 mililitros. Ahí, 2 oncitas. Ahí. Esto lo vamos a tirar. Lleva unas 3-4 onzas de vino espumoso, prosecco, cava, el vino que os gusta a vosotros, ¿eh? Prosecco, el italiano se echa porque, oye, lleva 3 oncitas. Ahí más o menos. Por ahí, un poquito más. Ahí. Y luego, un agua con gas, pues más o menos una oncita nos lleva, ¿vale? Ahí, mirad qué sencillito es. Una oncita más o menos de agua con gas. Muy rápido, muy fácil de preparar y espectacular. Lo mezcláis un poquito. Ahí. Una rodajita de naranja. Y ya tenemos un Aperol Spritz espectacular. Ahí lo tenéis, muy sencillito de hacer, ¿vale? Probarlo. Este es uno de mis cócteles preferidos. Vamos a por un poco más. Ahora nos vamos con por ejemplo, este es un Amaro italiano también. Bueno, todos, joder, menos el otro. Montenegro. Entonces, el Montenegro es muy agradable, ¿eh? Este está muy rico. Pero a mí me gusta, por ejemplo, tomarlo. Este es más difícil de conseguir, el Montenegro. Entonces, a mí me gusta tomarlo como digestivo después de las comidas o de las cenas. En un chupito helado y tal. Está muy bueno para tomar, ¿eh? Tiene un amargor, pero agradable. Luego tenemos el Cynar, que este es un amargo también hecho, la base de este es alcachofa. Está hecho con la base de alcachofa. Y es mucho menos amargo también que el Campari y que el Fernet. Bueno, tampoco no sé, en algunos países será fácil de encontrar, en otros, pues bueno, es un poquito más complicado. Esto os entro menos porque no es que no tengan cócteles icónicos, no los tienen. O sea, tan famosos como los de Campari, Aperol no los tiene, o como el de Coca-Cola con Fernet, pues tampoco. Y luego ya nos vamos al Jägermeister. Vamos a ver, este tal vez sea uno de los licores amargos más conocidos del mundo, sobre todo Estados Unidos y Europa. Se hace con 56 hierbas y se creó en 1934 en Alemania. Y pues contrataron un genio para las campañas de publicidad en aquella época. En 1980 lo contrataron y bueno, fue la leche, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Se salió el tío, captó a toda la gente universitaria, moteros, heavies, los rockeros, aunque sea casi impronunciable, Jägermeister o Jagger, como le llaman, bueno, es uno de los más famosos del mundo. Tenéis recetas, en el canal tenéis recetas muchísimas, he hecho hasta colecciones de recetas con el Jägermeister. Entonces nos quedamos con estos tres de momento. Ahora a ver qué hacemos con ellos para montar nuestro bar en casa. Yo estoy entre entre tres aguas. Joder, no sé. Fijaros, estos tres. El Aperol es muy fácil de combinar, es muy agradable. Le va a gustar a la mayoría de la gente y es para un comienzo, y los que no les guste mucho el amargor, con este podéis empezar y encontrarle, como lo diría yo, según vayáis probando amargos y acostumbrándose a ellos, pues veréis que tienen un punto cautivador, ¿vale? No sé si os vale la expresión. Os van a ir cautivando y ya veréis, le encontraréis su punto muy bueno. Aperol. Luego tenemos el Jägermeister.
Es que este hay que tenerlo, es que este es un icono de los licores amargos, ¿vale? Yo no os digo nada, lo conoceréis casi la mayoría de los que entréis aquí. Y luego está el Campari, pues bueno, que es básico en la gente que hacemos más coctelería, ¿no? Entonces este le podríamos echar un poquito más para allá, porque este todos los profesionales lo conocen. Y este para la gente que no son tan habituales a hacer cócteles, pues bueno, son dos buenos licores para empezar a probarlos. Pero así que la decisión es vuestra. Yo os dejo estos tres, como siempre, la decisión es vuestra y como no podía ser de otra manera. Y además espero que os haya gustado este tutorial, que os sirva y sobre todo, y lo más importante, ser felices con un toque amargo. Chao.